Hola, bienvenidos al canal Relatos Oscuros de la Noche. Me llamo Carlos y hoy les voy a relatar una historia que hiela la sangre, una experiencia vivida en carne propia durante una misión militar en un remoto lugar de nuestro querido Guanajuato. Si te gustan los relatos que te ponen la piel de gallina y te dejan sin aliento, estás en el lugar correcto. Ponte cómodo, busca una bebida caliente, apaga las luces si te atreves, y prepárate para adentrarte en un relato oscuro y perturbador. Empecemos, porque esta es una historia en la que nos topamos cara a cara con la muerte. Todo comenzó cuando nos asignaron una misión en el desolado pueblo de San Espanto, un lugar apartado en las montañas, donde las noches eran tan oscuras que uno sentía que el cielo había desaparecido por completo. Éramos un grupo de 6 soldados, el cabo Ramírez, el sargento Morales, el soldado Gómez, el soldado Pérez, el soldado Torres y yo, el teniente García. Nuestra tarea era investigar reportes de actividades inusuales que los pobladores de la zona habían reportado. Decían que desde hacía un mes escuchaban gritos desgarradores en la noche y que varias personas habían desaparecido sin dejar rastro. A simple vista, parecía una misión sencilla: patrullar el área, tranquilizar a los aldeanos y asegurarnos de que no hubiera ningún peligro real. Llegamos al pueblo al atardecer. San Espanto parecía un lugar atrapado en el tiempo, con casas de adobe y calles de tierra. Los pocos habitantes que aún quedaban nos miraban con recelo desde las ventanas, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. Algunos de ellos hicieron la señal de la cruz al vernos, lo que nos dejó aún más inquietos. Antes de iniciar la patrulla, hablamos con un hombre mayor que parecía ser el líder del pueblo. Nos explicó que las desapariciones comenzaron tras la llegada de un grupo de extraños que había profanado la antigua capilla en el bosque. La capilla, según los aldeanos, había sido construida hace siglos y protegida por antiguos rituales que evitaban que algo oscuro despertara. Esa primera noche comenzamos la patrulla. La temperatura bajó abruptamente y un extraño silencio se apoderó del lugar, como si la naturaleza misma se hubiera detenido. Mientras avanzábamos por un sendero estrecho, escuchamos un ruido entre los árboles. El cabo Ramírez alzó su linterna y pudimos ver algo moverse entre la maleza. Nos acercamos cautelosamente, pero no encontramos nada, solo un frío que se colaba hasta los huesos. «Debe ser un animal», dijo el sargento Morales, tratando de calmar los nervios del grupo. Seguimos avanzando hasta llegar a una vieja capilla abandonada en medio del bosque. La puerta estaba entreabierta y desde el interior se percibía un olor nauseabundo, como a carne podrida y moho. Entramos en formación, con las armas listas. La capilla estaba vacía, pero las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos dibujados con lo que parecía ser sangre seca. «Esto no es normal», susurró el soldado Torres, visiblemente inquieto. Las bancas de madera estaban carcomidas por el tiempo y sobre el suelo se acumulaba una gruesa capa de polvo mezclado con cenizas. En el aire flotaba una sensación densa, como si algo invisible nos observase desde las sombras. Mientras inspeccionábamos el lugar, empezamos a escuchar un murmullo bajo, casi imperceptible al principio, pero que poco a poco se fue haciendo más fuerte. Provenía de una especie de altar en el fondo de la capilla. Nos acercamos con cautela y descubrimos que en el altar había restos humanos y velas negras apagadas. El murmullo se transformó en un susurro que parecía pronunciar nuestros nombres. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando escuché claramente: «García». De repente, un fuerte viento cerró la puerta de golpe y las velas que habíamos encendido se apagaron. Nos quedamos en completa oscuridad, solo iluminados por nuestras linternas. Fue entonces cuando lo vimos, una figura alta, cubierta por un manto negro, que parecía flotar a pocos metros de nosotros. «Identifíquese», grité, apuntando mi arma hacia la figura. No hubo respuesta, solo un silencio sepulcral. La figura levantó un brazo y de pronto sentimos un frío intenso, como si la vida misma nos estuviera siendo arrebatada. El soldado Pérez cayó al suelo inconsciente y, en ese momento, todos abrimos fuego, pero las balas parecían atravesarla sin causarle ningún daño. «Retirada, ahora»,
ordené, mientras ayudábamos a levantar a Pérez. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí un aire pesado y un miedo indescriptible. Levantamos al soldado Pérez, que recuperó el conocimiento unos minutos después, pero estaba pálido y tembloroso. Decidimos regresar al pueblo de inmediato. En el camino de regreso, el ambiente se tornó aún más extraño. La niebla se hizo densa y comenzamos a escuchar pasos detrás de nosotros, aunque cada vez que nos deteníamos y mirábamos atrás, no había nada. Aumentamos el paso, intentando ignorar el temor que nos invadía, hasta que por fin llegamos al pueblo. Cuando llegamos, los aldeanos nos esperaban fuera de sus casas. Uno de los ancianos se acercó y, sin que le dijéramos nada, dijo: «¿Han visto al guardián de las almas perdidas? Solo aparece cuando alguien ha profanado este lugar sagrado». Tratamos de entender lo que había pasado, pero no tenía explicación. El anciano nos contó que el guardián aparecía para castigar a quienes perturbaban la paz del bosque. Nos dio un amuleto que, según él, nos protegería en el futuro. Esa noche no pudimos dormir. Los gritos de Pérez, que seguía perturbado por lo que había visto, nos mantuvieron en vela. Al amanecer, solicitamos ser relevados de la misión y dejamos San Espanto para no volver jamás. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Días después de regresar a la base, recibí un paquete sin remitente. Dentro había una nota que decía: «Nunca escapes de lo que el bosque ha reclamado». Junto a la nota había un pequeño pedazo de madera con los mismos símbolos que habíamos visto en la capilla. Nadie pudo explicar cómo llegó hasta allí, y desde entonces, cada noche, siento que alguien o algo nos observa desde la oscuridad. Una madrugada, mientras hacía guardia en el puesto de vigilancia, volví a escuchar aquel murmullo. Esta vez, no estaba solo, el cabo Ramírez también lo oyó. Ambos nos miramos, sabiendo que aquello no era una alucinación. Salimos a inspeccionar el perímetro, pero nuevamente, no encontramos nada. Lo extraño es que al regresar a la garita, encontramos el mismo amuleto que el anciano nos había dado, colocado en el suelo, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Desde ese día, ninguno de nosotros volvió a hablar de lo ocurrido, pero en el fondo sabemos que aquella noche nos topamos con la muerte en su forma más pura y aterradora. Espero que les haya gustado este relato. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dejarme sus comentarios. Nos vemos en el próximo relato oscuro de la noche. Suscríbete al canal para más relatos. El Cerro de las Brujas. Hola, oyentes. Soy Lucas, y hoy les traigo una historia escalofriante que ocurrió durante una misión de rutina, una historia que involucra a un grupo de militares que se adentraron en un cerro maldito. Un lugar donde las leyendas cobran vida y donde las brujas aún parecen rondar. Así que siéntate, ponte cómodo y prepárate para escuchar lo que sucedió en el Cerro del Olvido, un lugar donde la guerra no solo se libra contra enemigos visibles. Era un día caluroso de principios de verano cuando mi unidad fue enviada a una misión de patrullaje en las montañas cercanas al Cerro del Olvido, un lugar que muchos en el cuartel preferían evitar mencionar. Las historias sobre ese cerro eran bien conocidas, aunque en un contexto militar, siempre nos parecieron exageradas. Se hablaba de extraños avistamientos, ruidos inquietantes en la noche, y aquellos que se adentraban demasiado en el cerro nunca volvían igual. Mi equipo estaba compuesto por el capitán Pérez, un hombre serio y experimentado, el sargento Gómez, siempre el más valiente de nosotros, buscando algo más que simples patrullajes, el soldado López, un recién llegado con mucho entusiasmo, y yo, Lucas, el comunicador, encargado de mantener el contacto con el cuartel durante nuestras misiones. La misión era simple: revisar el terreno, asegurarnos de que no hubiera actividad enemiga, y regresar al campamento antes del anochecer. No pensábamos en nada más. Sin embargo, lo que encontré esa tarde cambió mi vida para siempre. El avance fue tranquilo al principio. El sol brillaba con fuerza, y la vegetación del cerro se extendía como un manto verde, cubriendo los senderos de manera espesa.
El capitán Pérez lideraba la marcha, mientras Gómez y López iban justo detrás de él, hablando en voz baja. Yo, como siempre, mantenía el radio en mis manos, asegurándome de que el contacto con la base fuera constante. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos más en el cerro, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvía más denso, más pesado, y una sensación extraña comenzó a invadirnos. En mi experiencia, el silencio en una misión siempre es una señal de alerta. La fauna de la selva desapareció de repente, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. El aire está raro, comentó el sargento Gómez, mirando alrededor con desconfianza. A pesar de su actitud confiada, no pude evitar notar que sus ojos mostraban preocupación. El capitán Pérez, siempre calmado, frunció el ceño y nos hizo una señal para detenernos. «Escuchad», susurró Pérez, su voz tensa. Un sonido, casi imperceptible al principio, se filtró entre los árboles. Era como un suave susurro, un murmullo que no parecía provenir de ninguna criatura conocida. El ruido crecía, y lo que antes parecía ser un simple viento ahora se transformaba en algo mucho más inquietante. Parecía como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Nadie se atrevió a hablar, pero todos sentíamos lo mismo, no estábamos solos. Justo en ese momento, una figura oscura apareció entre los árboles. No pudimos ver su forma claramente, pero la silueta era imponente, humana, aunque algo no estaba bien. El aire alrededor de la figura parecía distorsionarse, como si la realidad misma se estuviera quebrando. «Estemos alerta», gritó el capitán Pérez, tomando su fusil con firmeza. La figura avanzó lentamente, sin prisa, y aunque intentábamos mantener la calma, la presión de su presencia nos hacía sentir como si estuviéramos siendo observados por algo más que humano. La niebla comenzó a formarse, espesa, oscura, cubriéndonos por completo. De repente, la figura dejó de moverse. Pareció disolverse en la niebla, pero la sensación de que estaba allí, observándonos, no desapareció. Fue entonces cuando escuchamos el grito de López. «No me toquéis», gritó, enloquecido. Nadie lo vio, pero sabíamos que algo lo había tocado. Los gritos de López se convirtieron en desesperación y su voz se apagó de manera abrupta, como si fuera absorbida por la selva misma. El capitán Pérez nos ordenó formarnos rápidamente, pero al mirar a nuestro alrededor, la niebla se había vuelto tan densa que no podíamos ver más allá de unos pocos metros. Algo nos estaba rodeando, algo que no podíamos entender. «Nos están atacando», gritó Gómez, apuntando hacia la dirección en la que había desaparecido López. En ese instante, vimos lo imposible. En las sombras, figuras humanas comenzaron a materializarse, pero no eran hombres. Eran algo más. Algo distorsionado, como si los propios árboles y la tierra se hubieran tomado forma humana. Y esas figuras se movían hacia nosotros, con pasos lentos pero decididos. «No disparéis, no son enemigos», ordenó Pérez, pero su voz sonaba débil, como si la autoridad que siempre mostraba se desvaneciera ante la realidad de lo que estábamos viendo. Las figuras se acercaban cada vez más. Su aspecto era de personas, pero sus ojos brillaban con una luz amarillenta y sus pieles parecían hechas de sombras que fluían como vapor. No eran humanas, ni animales. Eran algo antiguo, algo más allá de nuestra comprensión. El miedo nos paralizó. No sabíamos qué hacer. Los disparos eran inútiles, nuestras armas no parecían tener efecto. Los seres continuaron su avance hacia nosotros, y lo peor de todo fue que comenzamos a sentir la presión sobre nuestros cuerpos, como si el aire mismo nos estuviera aplastando. De repente, algo nos hizo despertar. Un sonido de ruptura, como si la realidad misma se estuviera deshaciendo. Fue el capitán Pérez quien, en un acto de desesperación, comenzó a correr hacia la salida del cerro, gritando a los demás que lo siguieran. Sin pensarlo, tomamos nuestras armas y comenzamos a correr, sin mirar atrás, mientras los susurros se hacían más intensos y las figuras desaparecían en la neblina.
Finalmente, llegamos al campamento, exhaustos, aterrados, sin saber cómo habíamos logrado escapar. Nadie quería hablar de lo sucedido. Cuando nos reportamos a la base, simplemente informamos de que un imprevisto nos había retrasado y que habíamos perdido a López en el camino. Nunca volvimos a hablar de esa misión. Nadie en el cuartel nos creyó, por supuesto. Las historias sobre el Cerro del Olvido seguían circulando, pero esta vez, nosotros sabíamos que eran reales. Algo en ese cerro había sobrevivido a los siglos, algo que no pertenecía a este mundo. Lo peor de todo es que, después de esa misión, sentí que algo de ese cerro nos había seguido. Un frío inexplicable, sombras que se deslizaban por las esquinas de mi visión. Y cada vez que pasaba cerca de la selva, no podía evitar mirar al cerro, esperando ver aquellos ojos amarillos, mirando desde la oscuridad. El ataque del Nahual. Hola oyentes, me llamo Martín y hoy les traigo una historia que jamás olvidaré. Así que, por favor, siéntate cómodo, apaga las luces y prepárate para sumergirte en una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Esta es la historia de cómo un grupo de militares nos enfrentamos a un nahual, una criatura ancestral que ningún ser humano debería haber conocido. Así que, sin más preámbulos, ponte cómodo y empecemos. La selva, esa vasta extensión de árboles y sombras que parecía no tener fin, siempre había sido un lugar lleno de misterio, pero nunca imaginé que esta vez sería diferente. Nos habían enviado a una misión de rutina, patrullar una zona remota y verificar si había alguna actividad sospechosa. Un trabajo más, sin nada que nos hiciera presagiar lo que nos esperaba. Desde el principio, algo en el aire no estaba bien. La temperatura era sofocante, a pesar de que la noche había caído. El zumbido constante de los insectos, tan característico de la selva, se desvaneció, dejando un vacío inquietante. Nadie decía nada, pero todos lo sentíamos. Como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento, esperando algo que no podíamos ver. Habíamos recorrido varios kilómetros sin encontrar nada fuera de lo común, cuando el comandante Díaz, un hombre que había sobrevivido a incontables misiones, detuvo la marcha. Nos hizo una señal para quedarnos quietos. Nadie entendía por qué, hasta que él mismo lo susurró. Algo no está bien. Algo nos está observando. Nos quedamos inmóviles, mirando a nuestro alrededor, tratando de encontrar una razón lógica para esa sensación de ansiedad que se apoderaba de nosotros. El aire se volvía cada vez más pesado, y de repente, lo escuchamos, un susurro bajo, casi imperceptible, pero que lograba calar hasta los huesos. No era el viento. No era un animal. Era algo más. Algo extraño. El comandante, normalmente confiado, estaba tenso. No muevan un dedo, no hagan ruido, nos ordenó. Por un momento, todos nos quedamos en silencio, esperando escuchar más. Fue entonces cuando lo vimos. A través de la espesa vegetación, brillaron unos ojos amarillos. No eran los ojos de un animal, no eran los ojos de nada que hubiéramos visto antes. Eran demasiado grandes, demasiado intensos. En el primer vistazo, parecían estar observándonos con una conciencia, como si estuvieran evaluándonos, esperando el momento perfecto para actuar. El corazón comenzó a latir con más fuerza en mi pecho. Nos quedamos quietos, pero fue en vano. Aquellos ojos comenzaron a moverse, y con ellos, una sombra comenzó a tomar forma entre los árboles. No era una figura sólida, sino algo que parecía fluir, como si no estuviera atada a las leyes de la física. Primero, solo la sombra se movió, deslizándose como si no tocara el suelo. Después, de la oscuridad, emergió la criatura. Era más grande que cualquier ser humano. Estaba envuelta en una niebla negra, pero a medida que se acercaba, podía ver con claridad una forma humanoide, aunque no completamente humana. Su piel parecía hecha de sombras que se movían por sí solas, su rostro no tenía una expresión fija, sino que cambiaba constantemente. De repente, se detuvo, y la mirada de esos ojos brillantes se clavó en nosotros. «No dispares»,
No sabemos qué es, gritó el comandante Díaz, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Mendoza, el más joven, con los nervios a flor de piel, disparó su rifle. El sonido del disparo resonó en la selva, pero la criatura no se detuvo. La bala pasó a través de ella como si fuera aire. No hubo sangre, ni impacto. Simplemente desapareció. Pero solo por un momento. La sombra volvió a materializarse, ahora más cerca, casi a nuestros pies. El aire a su alrededor parecía distorsionarse. Era como si el espacio y el tiempo se estuvieran retorciendo, deformándose, de una forma que no podía entender. Los árboles a su alrededor parecían encorvarse hacia ella, como si el mundo mismo estuviera respondiendo a su presencia. Mi respiración se aceleró. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, atrapado en la intensidad de su mirada. Y entonces, la criatura comenzó a emitir un sonido profundo, como un susurro que no venía de su boca, sino de dentro de su ser. Era un idioma antiguo, extraño, uno que no podía comprender, pero que sentía resonar dentro de mí, como si esas palabras estuvieran hablándome directamente en la mente. ¿Por qué os atrevéis a entrar en mi dominio?, escuché, pero no a través de mis oídos. Era como si esas palabras vinieran directamente de la oscuridad que la rodeaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. La criatura nos observó durante lo que parecieron horas, aunque sé que no fue tanto tiempo. Era como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir allí, entre nosotros y esa cosa. El comandante Díaz intentó ordenar la retirada, pero ni él mismo podía moverse. Cada uno de nosotros estaba inmóvil, atrapado en una especie de trance. Fue entonces cuando la sombra comenzó a moverse hacia uno de mis compañeros, López. Intentó alejarse, pero la criatura lo alcanzó en segundos. La niebla negra lo envolvió, y escuché un grito desgarrador, un sonido que nunca olvidaré. Cuando la niebla se disipó, López había desaparecido. El terror se apoderó de nosotros por completo. Los hombres que quedábamos vivos comenzamos a retroceder lentamente, sin dejar de mirar la figura, como si la oscuridad misma nos estuviera devorando. Pero no podíamos alejarnos. Algo nos mantenía atrapados. La criatura se deslizaba tras nosotros, su silueta mutando y cambiando en cada paso. Parecía que la selva misma estaba sometida a su voluntad. El miedo se apoderó de nuestras mentes. Sentíamos que la selva se cerraba sobre nosotros. La presión en el aire aumentaba y mi cabeza parecía a punto de estallar. Los árboles, que antes parecían estar ahí para protegernos, ahora se inclinaban hacia nosotros como si intentaran aplastarnos. Las sombras nos perseguían, distorsionadas por la presencia de esa cosa. Corrimos sin rumbo, tropezando, caímos, pero no había un escape. Cada vez que mirábamos atrás, la sombra se estaba acercando más, y los ojos amarillos brillaban con más fuerza, llenos de furia y hambre. Al fin, llegamos al campamento. Algunos de los hombres, visiblemente afectados por lo que habíamos visto, apenas podían hablar. El comandante Díaz nos ordenó guardar silencio. No podíamos contar lo que habíamos experimentado, no podíamos arriesgarnos a que nos creyeran locos. Todos queríamos regresar a casa, pero algo dentro de mí sabía que eso no bastaría. Sabía que lo que habíamos visto nos había marcado para siempre. Al día siguiente, cuando comenzamos el viaje de regreso, me di cuenta de que la selva no era solo un lugar físico. Había algo más en ella. Algo que no podíamos ver, pero que estaba allí, acechando, observando. Aquella criatura, esa sombra, el nahual, no era solo una leyenda. Era real, y habíamos sido testigos de su poder. A medida que dejábamos la selva atrás, me di cuenta de que no solo nos habíamos enfrentado a una criatura sobrenatural. Nos habíamos enfrentado a algo que desafiaba las leyes de la naturaleza, algo que vivía fuera de nuestro entendimiento. Y mientras caminábamos de regreso, una pregunta no dejaba de rondar en mi mente: ¿realmente logramos escapar? Porque en el fondo, sabía que algo de aquella selva nos había seguido.
Algo que no se vería, pero que estaría con nosotros, acechando en las sombras, esperando su momento. No olvides suscribirte al canal para más relatos oscuros de la noche.